Sabemos que hoy a la caída del sol tenemos esta maravillosa conexión de Tu Bishvat, que es el año nuevo de los árboles, y sabemos que cae siempre el 15 del mes de Shvat, que es Acuario. Y, y durante el ciclo del año o todo el año, sabemos que hay 4 comienzos de año, 4 nuevos años, ¿sí? Que conocemos el primero como que es el primero de Nisan, que es donde de alguna manera se establece el universo, donde los planetas, y de hecho fue el primer mandamiento que Dios se le da a Moisés, el Eterno le da a Moisés, de guardar esa luna como el comienzo de empezar a contar los meses del ciclo astral, ¿sí? Dentro del calendario hebreo. Y sabemos que en el séptimo mes, no en el primero, en el séptimo, tenemos Yom Teruah o Rosh Hashanah, que es el sonar de las trompetas y que tiene que ver con la creación del hombre. Y también hay otros nuevos años, ¿sí? Como el nuevo año de los reyes y Tu Bishvat, el nuevo año de los árboles. Y sabemos que esta conexión no tiene un mito o algo que nos conecte, o un ritual religioso, o que tenga la observancia como otras fiestas que observamos que están en Levíticos 23, que están determinadas desde el Creador hacia nosotros, que debemos conectar, ¿no? Pero Tu Bishvat tiene una gran enseñanza porque tiene que ver con los árboles. Y sabemos, los sabios dicen que cada año nuevo hay un juicio, ¿sí? Para el mundo. Y es como que cada año nuevo es un nuevo comienzo, una nueva semilla. Y de hecho, cada vez que hacemos estas conexiones, por ejemplo en Rosh Hashanah, determinamos ahí, plantamos semillas nuevas de pensamiento para gestionar nuestras emociones y que nuestras acciones terminen dando el fruto de ese primer pensamiento, de esa nueva semilla que establecemos. Y lo hacemos porque es algo que es importante para el crecimiento, o por lo menos para el cambio de conciencia en nuestras vidas. Y sabemos, el Zohar nos dice algo importante y nos explica que todo lo que demuestra de alguna manera lo físico, todo lo que nosotros experimentamos en este mundo físico, aún los árboles, también es una réplica o es una manifestación de algo espiritual. Y quiero citarme en un pasaje de la Biblia que conocemos muchísimo, que es el Salmo 1, y que dice: bienaventurado. Bienaventurado es alguien que es bendito y feliz, alguien que vive con alegría, que vive en felicidad. Y bendito es alguien en la Biblia, como podríamos decir, como alguien próspero, ¿sí? Pero no próspero porque tiene dinero. Dentro de la Biblia o la Torá, la prosperidad tiene que ver con la protección divina. Y bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, y ni estuvo en camino de pecadores. Dice, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Y acá viene algo interesante: sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia en hebreo tiene viene de una raíz de otra palabra que significa necesidad. O sea en la ley, en la instrucción, sabemos que la Torá es la ley y que en realidad es instrucción de la luz divina. O sea que nuestra necesidad está en esta instrucción divina. Dice, y en su Torá o en su ley medita de noche y de día. O sea, en la de él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta conexión con la instrucción divina, porque es nuestra necesidad, y convertimos esa instrucción divina en algo propio, en nuestra ley o nuestra Torah meditamos de noche y de día. Y acá viene lo interesante: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué quiero decir con esto? Que también el árbol dentro de la Torah o dentro de la Biblia está asociado con el hombre, ¿sí? De hecho, cada vez que habla de un árbol está asociado con un justo. En Deuteronomio 20:19 dice: el ser humano es un árbol de campo. Y por eso uno puede decir: ¿qué tiene que ver esta conexión conmigo? Mucho. Sabemos que los árboles, y conectar con esta
esta noche hoy de la caída del sol hasta mañana la caída del sol, conectar con esta energía, porque en realidad no es el año nuevo de los árboles, sino del reino vegetal, ¿sí? Y sabemos que los árboles nos dan mucha energía, nos dan mucha luz a nosotros, y sobre todo nos deja una gran enseñanza, porque los árboles, sabemos que los árboles pelean constantemente contra la gravedad. Es algo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de gravedad o hablamos del deseo de recibir. Los árboles siempre crecen en forma contraria a la gravedad, buscando la luz, y se alimenta de agua. Siempre es algo interesante entender, porque por ejemplo un árbol que da un fruto, solo se alimenta, ese fruto solo tiene luz y agua. O sea, si podríamos entender esto, ¿no? Luz y agua. Podemos decir la luz del sol, sí, pero nosotros como árbol necesitamos esa luz divina, en la cual también nos pertenece interiormente esa luz, porque estamos conectados en un fragmento de luz muy pequeño, más pequeño, a la luz infinita que sostiene todo este universo. Somos parte de esa luz infinita, por eso respiramos, por eso inhalamos, exhalamos, porque esa luz está encendida. Si nosotros pudiéramos conectar con esa luz, y el agua que nos habla, el agua y sobre todo el árbol que está hablando en esto, en un plano espiritual, si bien conocemos el árbol en forma física, pero en forma espiritual está hablando del árbol de la vida, y que el justo, cuando empieza a manifestarse como árbol de vida, es ese árbol plantado en corriente de agua, ¿sí? que va a dar fruto siempre a su tiempo, y que sus hojas no caen, y que todo lo que hace prospera. Y entendiendo esto de prosperidad, ¿no? Entendiendo de protección, y dentro de la protección está todo lo que vos te imagines, porque dice la palabra que la Torá, que todo es añadido a esa conexión cuando uno vive en ese nivel de protección. Entonces es interesante entender que los árboles siempre van en contra de la gravedad misma, y es algo que nos enseña, porque los árboles pueden tomar agua desde el mismo lugar sin buscar en forma personal, ¿sí? O en forma egoísta. Los árboles no nos muestran ese egoísmo que sí nosotros tenemos, por eso debemos aprender mucho, y esta conexión de Tu Mishpah es algo para meditar, es algo para aprender de eso. Y quiero enfocarme en algo puntual, ¿no? Que sabemos que en el comienzo de Bereshit Dios pide algo interesante, porque dice Dios dijo, debe producir árbol que es fruto, y hace fruto, pero solo produjo árbol que hace fruto. ¿Sí? Entonces, y acá viene una gran enseñanza. Aquellos que la tierra produce es árbol que hace fruto, lo que para nosotros es muy normal. Sí, pero lo que fue pedido por Dios es algo imposible a nuestra imaginación de entender. Dios quiso árbol que ya es fruto. O sea, la meta de la creación, al mismo tiempo árbol que hace fruto, que sea árbol que sea fruto. ¿Qué quiere decir con esto? Es que el fruto tiene un sabor, tiene algo especial. Sabemos que todo lo que tenga que ver con el reino vegetal, las frutas, las verduras, todo es puro para el hombre, es algo que le beneficia al cuerpo 100%. Y es interesante entender, porque nosotros sí conocemos el fruto, pero no conocemos el proceso. Por eso dice que de alguna manera la naturaleza desobedeció lo que Dios había pedido, y de hecho nosotros lo entendemos así. Vemos un árbol, vemos su fruto, sabemos su sabor, pero el árbol en sí no tiene el mismo fruto, ¿sí? Entonces Dios lo que en esencia quiso transmitir es que nosotros seamos un árbol fruto,
O sea, que tengamos el árbol tenga el mismo sabor que su fruto. Y es interesante entender esto porque nosotros sí conocemos los frutos y de hecho al ser humano le encanta mucho que le digan lo que tiene que hacer para obviar esa parte del proceso. Porque en realidad el plan de la creación es que nosotros en camino a la meta nos convertamos en un árbol fruto. Que, o sea, que tengamos el mismo sabor que el fruto en sí. Esto es muy interesante entender. Por eso esta conexión de Tu Vishvá que tiene que ver con los árboles nos muestran esta conexión de la fuerza que tiene que ver con Dios. El árbol nos muestra esta resistencia, esta restricción y que termina siendo la manifestación poderosa de Dios. Uno ve un árbol y se conecta con esa energía divina y ve el fruto y uno puede ver la energía divina y podemos ver a Dios si tenemos una conciencia que está activada, que está despierta con respecto a conectarse a través de toda la creación y conectar nuestra alma con la creación. Entonces es interesante que nosotros podamos entender que también nos habla esta restricción o esta resistencia, nos habla de las tres columnas. Sabemos que la fuerza de Dios se basa en tres columnas, que está representado en los padres espirituales que son Abraham, Isaac y Jacob, que tienen que ver con la misericordia, tienen que ver con el rigor y la fuerza, y tiene que ver con esto, con la resistencia, el balance, el equilibrio, la armonía, esta fuerza que están representadas en estos tres personajes y que en la cual nosotros tenemos que trabajar como árbol, porque terminamos siendo la expresión, ¿sí? de un árbol cuando podemos implementar estas fuerzas como un hábito de vida, ¿no? Que podamos tener misericordia, que esa misericordia pueda contener el deseo de recibir y se convierta en nosotros una fuerza que podemos entenderlo como el dar y el recibir, y en ese balance perfecto que tiene que ver con Tifere, que es Jacob, que es la conciencia de Israel, podemos entender el balance, el equilibrio, la armonía, en la cual esa restricción y esa resistencia, en la cual un árbol vive permanentemente, venciéndose a sí mismo, venciéndose la gravedad para alcanzar siempre, elevarse hacia la luz y generar este fruto tan maravilloso que genera todo el reino vegetal y que nos ayuda a entender que algo tan simple como la luz y el agua, que representa para nosotros la conexión con la parte más divina nuestra o la parte esencial nuestra, y el agua que nos habla de las emociones, al estar conectado con esa divinidad podemos llenar nuestras emociones, ¿no? Pero también el agua nos habla de misericordia. El agua es misericordia, no podríamos vivir sin agua. Entonces, un fruto, por ejemplo, una sandía, un melón que termina siendo de 6-7 kilos, lo único que tiene conectado por solo un cabito, ¿sí? Termina siendo agua y luz. Y esto es el ejemplo para nosotros. Vencernos a sí mismo, estableciendo. Saben que este día de Tu Vishvá es el día donde se puede replantear nuevos negocios, nuevos proyectos, porque tiene esa energía de empezar de nuevo, con un pensamiento nuevo, con una manera de avanzar hacia adelante con un nuevo concepto, con nuevas expectativas, con un nuevo pensamiento y poder realmente a partir de esta enseñanza conectarnos. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo hacemos esta conexión? Podemos comer frutas, ¿sí? A partir de esta noche y tener esta conciencia que eso que comemos es parte de una expresión divina. Despertemos nuestra conciencia y la importancia
de Tu Vishva, que es una energía muy linda para poder conectarnos. Dios te bendiga.